reproductor masculino. Vimos, pues, los órganos que lo formaban, ¿sí? Que eran, pues, bien simples, ¿no? Por eso dijimos que este iba a ser muy rápido. Testículo, las vías espermáticas, las glándulas accesorias y el órgano copulador, ¿sí? Entonces aquí tenemos ese panorama general que lo resume bastante simple, ¿sí? Entonces, pues en la clase anterior lo que nos dedicamos a ver fue el testículo, ¿sí? La anatomía del testículo, pero sobre todo las vías espermáticas, ¿sí? Entonces vimos que estas vías espermáticas tenían una sucesión y que en esa sucesión pues iba ocurriendo la maduración de los espermatozoides, ¿no? Entonces empezábamos con los túbulos seminíferos, ¿sí? Que son estas pequeñas estructuras, estos pequeños conductos precisamente, donde nacían las espermatogonias. Entonces aquí inicia el recorrido o la maduración, ¿sí? En los túbulos seminíferos se encuentran las espermatogonias. Estas espermatogonias reciben los estímulos hormonales necesarios para iniciar su maduración. Entonces, esa maduración va a ir ocurriendo a través de estos, ¿no? A medida que van avanzando a través de las vías espermáticas, van recibiendo más nutrientes, recibiendo más hormonas y pues terminan su maduración en cierta. Entonces, los túbulos seminíferos, acuérdense que hay un sitio y un conducto, un sitio y un conducto. Entonces, aquí vamos a poner el sitio de maduración en rojo y el conducto en azul. Entonces, el conducto del túbulo seminífero es el recto. ¿A dónde llega el túbulo recto? El túbulo recto va a llegar a la red testicular. Entonces, decíamos que teóricamente en la red testicular, la espermatogonia que había iniciado su maduración aquí en el túbulo seminífero, había madurado ya a un espermatocito primario, ¿sí? Entonces el espermatozoide ya iba modificando su morfología y su fisiología, ¿no? Entonces ya saliendo de la red testicular tendría que llegar hacia el epidídimo, pero el conducto que los sacaba de la red testicular era el conducto eferente, ¿sí? Entonces, por el conducto eferente viajaban hacia el epidídimo, ¿sí? En su posición de la cabeza, y aquí en la cabeza, pues llegaban más bien espermatocitos ahora secundarios, ¿sí? Recuerden, aquí eran espermatogonias, ¿sí? Aquí en la red testicular se supone, teóricamente, hay espermatocitos primarios, ¿sí? Y en el epidídimo, teóricamente, hay espermatocitos, eh, espermatocitos secundarios, ¿sí? Y aquí van a madurar, ahora sí, a un espermatozoide. Por eso la morfología del epidídimo, ¿verdad? Ya ven que decíamos que no era un túbulo completamente recto, no era un conducto recto, era un conducto muy tortuoso, ¿sí? Que tenía como función retrasar el paso de los espermatocitos aquí para que siguieran recibiendo más estímulos hormonales, más nutrientes y terminaran aquí finalmente su maduración a un espermatozoide, ¿sí? Entonces ya maduro teóricamente el espermatozoide, iban a abandonar el testículo a través del conducto deferente, ¿sí? Para continuar su recorrido por los demás órganos y pues finalizar ahora sí su maduración, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense cómo tenemos ahí como un código, ¿sí? Números, que nos dice cuál es la vía espermática y cuál es su conducto de salida, ¿sí? Entonces, la vía espermática donde encontramos espermatogonias, donde inicia la espermatogénesis, es el túbulo seminífero. Y las espermatogonias pues van a abandonar a este túbulo seminífero por medio de los túbulos rectos. ¿Hacia dónde lo llevan los túbulos rectos? Hacia la red testicular, donde se supone que van a madurar espermatogonias, perdón, espermatocitos primarios, ¿sí? Luego tienen que salir de la red testicular para llegar al epidídimo. ¿Quién conduce o quién los saca de la red testicular? Los conductos eferentes, ¿sí? Que son todos estos. Entonces vean cómo la red testicular está conectada precisamente con el epidídimo
por medio de los conductos diferentes, ¿sí? Y ya el epidídimo, pues dijimos, tiene tres porciones, empezando por la cabeza, luego el cuerpo y finalmente la cola, donde se supone que ya debe haber espermatozoides maduros, ¿sí? Estos espermatozoides maduros van a salir del testículo por el conducto deferente. ¿Sí? Pues entonces, la maduración que deben seguir los espermatozoides, bueno, las espermatogonias, pues para convertirse en espermatozoides, ¿sí? Ahí la tenemos. Esto ya lo habíamos platicado en nuestra clase pasada. Y si no me equivoco, también en la clase pasada hablábamos sobre algunas células accesorias, ¿sí? De estos túbulos seminíferos, ¿sí? De estas vías espermáticas. Entonces, circundante a la vía espermática, al túbulo seminífero, encontramos a las células de Leydig, ¿sí? Estas células de Leydig son encargadas de la producción de testosterona en el hombre, ¿sí? Porque las mujeres no van a contar con este tipo de células, ya que nos toque ver el sistema endocrino. Bueno, de hecho, creo que se los puse por aquí, ¿sí? Bueno, ya lo concretamos pues cuando nos toque el endocrino, ¿no? Pero las células de Leydig son las encargadas de producir la mayor cantidad de testosterona en el hombre, ¿sí? En el testículo. Entonces son encargadas de producir el 95% de la testosterona. ¿Dónde se produce el otro 5%? Pues en el lugar, perdón, donde las mujeres producen su testosterona. Porque sí, ¿eh? Las mujeres también necesitan de este testosterona. ¿Dónde es esto? En las glándulas suprarrenales. Ya que nos toque ver al sistema endocrino, veremos que las glándulas suprarrenales están histológicamente divididas en dos secciones, la corteza y la médula, ¿sí? Entonces, en la corteza se producen estos corticosteroides, ¿sí? Entre los cuales se encuentra la testosterona. La testosterona se produce en las células de la en el testículo, pues, en un 95%. Las mujeres, o el otro 5% pues, de los hombres, en la corteza supra. Bueno, la testosterona lo vamos a ver con más detalle cuando veamos el sistema endocrino, pero la testosterona es la encargada de la maduración de los espermatozoides. Es una hormona que se encarga de promover la maduración de los espermatozoides, así como la diferenciación de algunas características secundarias masculinas, ¿sí? Características secundarias que se van potenciando pues cuando el varón llega a la adolescencia, ¿sale? Bueno, siendo células productoras de testosterona, siendo la testosterona o no lipídica, pues ¿qué veremos en una célula de Leydig? En una célula de Leydig, encargada de la síntesis de un lípido, pues veremos muy bien desarrollado el retículo endoplásmico liso, ¿sí? Así como algunas vesículas que contienen a esos lípidos, ¿sí? Bueno, aquí pusimos gotículas, es lo mismo, vesículas, que contienen a los lípidos producidos por el liso. Evidentemente, mitocondrias bien desarrolladas porque vamos a estar sintetizando, gastando una gran cantidad de energía. ¿Sale? Entonces, bueno, células del Irish dijimos que eran células circundantes de los túbulos semilunares. ¿Sí? Y bueno, ahí está la microscopía electrónica, ¿no? Este es un núcleo, este es el núcleo de la célula del Irish, y pues podemos ver la periferia al retículo endoplasmático, ¿no? Fíjense las mitocondrias, la morfología tan característica que tienen, tienen como una membrana interna interconectada, ¿sí? No hay mucha matriz mitocondrial, están más bien interconectadas. Y pues aquí vemos precisamente las vesículas lipídicas, pues características de la célula de Lynch, ¿sí? Y hablábamos también por ahí de las llamadas células de Sertoli, ¿sí? Las células de Sertoli eran células sustentaculares, ¿sí? Células pues que servían como el sustento estructural del interior de la luz del túbulo seminífero. Miren que aquí estamos viendo un túbulo seminífero, ¿sí? Entonces vemos que el túbulo seminífero está revestido por un epitelio que va cambiando su morfología, ¿sí? Vean cómo va haciendo una transición. Se trata pues de un epitelio transicional de células cúbicas, miren, van pasando a células cilíndricas.
Entonces, la función, como decíamos, de las células de Sertoli era servir como el soporte para las espermatogonias, ¿sí? Decíamos que aquí entre estas células de Sertoli se encontraban las espermatogonias recibiendo pues a los estímulos necesarios para su mamá, ¿sí? Eh, Son células que también tienen por ahí una capacidad fagocítica, ¿sí? Y pueden eliminar a los cuerpos residuales de las espermatogonias o de las propias células de Sertoli. Van a promover también la liberación de las espermatogonias hacia las siguientes vías espermáticas y pues también son células con actividad secretora, van a estar secretando por ahí nutrientes para las espermas. ¿Sale? Pues ahí tenemos dos células muy características de las vías espermáticas. Las células de Leydig, ¿sí? Células de Leydig encontradas en el exterior del túbulo y las células de Sertoli que se encuentran en el interior, ¿sí? Aquí en el interior. Entonces aquí encontraríamos, aquí, las de Sertoli y acá en el exterior encontraríamos, perdón, las de Leydig, ¿vale? Y pues aquí tenemos un diagrama, ¿no? Lo explicamos paso a paso, de hecho hicimos un diagrama así paso a paso, ¿verdad? En el que nosotros podíamos explicarnos la estructura de este tubo, ¿no? Pero bueno, en el interior encontramos a las espermatogonias, ¿sí? Que iban a iniciar su espermatogénesis para convertirse en espermatozoides y revistiendo al interior del conducto a las células de Sertoli, ¿sí? Vean cómo en el exterior nosotros encontramos a las células de Leydig, productoras de esteroides, ¿sí? Y pues bueno, ahí está el resto del tubo que consiste en vasos sanguíneos, vasos linfáticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y bueno, pues vean cómo vamos madurando, ¿no? Como decíamos, cómo vamos progresando en la maduración del espermatocito, como espermatogonias, como espermatocito primario y secundario, y finalmente, pues los espermatozoides o espermátidas, ¿sale? Pues ahí está, chicos. Ay, caray, perdón, quite la presentación, lo siento. Ok. A ver, ¿qué decían por acá? ¿Dónde está esta presentación? Pues en su... Sí la subí, ¿no? Creo que sí. No, pues ahorita la subo. Bueno, miren, aquí les pongo un corte histológico, pero ahora del epidídimo, ¿sí? Ahora en el epidídimo. ¿Por qué quiero destacar aquí el epidídimo? Porque el epidídimo tiene un epitelio pseudoestratificado bastante característico. ¿Recuerdan que dijimos que el epidídimo era un conducto muy contorneado, muy tortuoso para mantener a los espermatocitos secundarios ahí recibiendo estímulos y nutrición, ¿no? Entonces, además de esa herramienta de, de los cambios de dirección y de los contorneos que hace el epidídimo, encontramos en el interior del conducto un revestimiento epitelial de células cilíndricas. Y ustedes saben que lo interesante de las células cilíndricas no es tanto la célula, sino sus especializaciones de membrana. Entonces, si ven cómo aquí nos destacan, ¿no? La presencia de estereocilios, que son pues precisamente bastante evidentes. ¿Se acuerdan que los estereocilios se caracterizaban porque eran largos y muy finos, ¿verdad? Formados por microfilamentos, igual que las microvellosidades, pero excepcionalmente largos, ¿sí? ¿Y cuál era la finalidad? De que un perdón, de que una célula cilíndrica proyectara estos estereocilios, pues retener a los espermatocitos para su maduración aquí y que se terminen de convertir en espermatozoides, ¿sí? Recuerden que los estereocilios en los epitelios tienen la función de fijar células o fijar moléculas, ¿sí? Entonces esa es la función de los estereocilios en el epitelio. Además, puede ser contorneado, de ser tortuoso, tiene la característica de estar revestido por un epitelio, pues evidentemente, vean, pseudoestratificado, pero lo más interesante aquí es que proyectan estereocilios. Estereocilios que fijan a los espermatocitos secundarios al epitelio, a la luz del epidídimo, para favorecer su maduración. ¿Sale? Y bueno, pues aquí vemos la micro. Exactamente. Bueno, aquí les pongo una diapositiva de importancia clínica.
¿no? Esto tiene mucho que ver con la cuestión genética, no tanto del aparato reproductor masculino, ¿sí? Pero pues estas expresiones cromosómicas suelen sí afectar ya del aparato, ¿no? Entonces el síndrome de Klinefelter, yo creo que ya lo conocen, ¿no? Es una alteración cromosómica en la que un hombre, recuerden, un hombre tiene un cariotipo 44 más XY, ¿no? Este par de cromosomas, bueno, el cromosoma pues Y, es el que nos identifica como hombres. Pero en el síndrome de Klinefelter se produce una trisomía. Ya hemos explicado por qué ocurre la trisomía, ¿no? Entonces resulta que la trisomía consiste en un cromosoma adicional X, ¿sí? Y de esta manera nosotros vemos cómo el varón, pues tiene de hecho dos genotipos, ¿verdad? Tiene un genotipo femenino, XX, ¿sí? Pero también tiene un genotipo masculino, XY, ¿sí? Entonces tenemos aquí dos genotipos diferentes, ¿no? El de un hombre y el de una mujer. Entonces esta persona o la persona pues que desarrolle Klinefelter va a ser un hombre morfológicamente, ¿sí? Pero con características femeninas, por lo cual las características secundarias, las características sexuales secundarias van a van a verse atrofiadas, ¿no? Entonces, pues aquí les pongo cuáles son esas características morfológicas y fisiológicas y qué onda con esto del síndrome de Klinefelter. Ya lo conocen. Entonces ahí les dejo la diapositiva de importancia. Bueno, vamos a la siguiente porción del aparato reproductor, que es el órgano encargado de la cópula, ¿sí? El órgano encargado de entregar los espermatozoides ya maduros al aparato reproductor femenino. Entonces, este pene va a contar de tres estructuras, ¿sí? Va a tener dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Por eso decíamos que son masas de tejido eréctil, ¿sí? Tejido eréctil. Vamos a desarrollar, perdón, vamos a resaltarlo por aquí. Ahorita vamos a ver por qué se le llama eréctil, ¿sí? Entonces, dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso, ¿sí? Dos cuerpos cavernosos que son un derecho y un izquierdo, y un cuerpo esponjoso que es anterior a todas las demás estructuras anatómicas, ¿no? Ventral, anterior. Aquí está la descripción en texto, chicos. Vamos más bien al siguiente diagrama donde nosotros podemos ver su morfología. Ay, bueno, miren, ahí tenemos resaltados. En azul, dos cuerpos cavernosos y bueno, también en azul, pero este único, el cuerpo esponjoso. Y bueno, pues aquí cabe destacar que el cuerpo esponjoso termina en una proyección epitelial conocida como glande, ¿sí? Este es el llamado glande del pene. Vamos acá a este diagrama, ¿sí? Entonces decíamos que el pene, el órgano de la cópula, está formado por dos cuerpos cavernosos, ¿sí? Este es un cuerpo cavernoso, y un cuerpo esponjoso, ¿sí? Y lo que los caracteriza morfológicamente y fisiológicamente es que son tejidos fibrosos trabeculares. ¿Qué significa eso de trabecular? Pues que tiene por ahí espacios vacíos. Sí vemos que tiene pues precisamente las denominadas cavernas epiteliales, ¿sí? Estas cavernas tienen la función de llenarse de sangre, ¿sí? Tienen la función de llenarse de sangre, porque si se fijan, miren, aquí tenemos una arteria, ¿sí? Una arteria que va a entregar sangre precisamente a este tejido. ¿Para qué? Pues precisamente para llenarlo, para irrigarlo por completo, llenarlo de sangre y que esa sangre, esa irrigación tan profusa, cause un movimiento que se llama erección, ¿sí? Erección que facilitará el acto copulatorio, ¿sí? Que facilitará pues, la llegada de los espermatozoides al órgano reproductor femenino, ¿sale? Entonces, pues por eso decíamos que es tejido eréctil, ¿sí? Porque cuando se llena de sangre, aumenta su volumen, ¿sí? Y por consiguiente, su tamaño, así como su rigidez, porque decimos, este es un tejido esponjoso, ¿sí? Está como vacío.
pero cuando se llena de sangre, se torna más voluminoso, más rígido, y un poco más resistente, ¿no? Decimos, pues, entonces que este es el encargado de producir la erección. Los cuerpos cavernosos son dos. Ahora, el cuerpo esponjoso, si se fijan, también tiene un pequeño orificio en su centro, ¿sí? Este es el orificio ventral. ¿Sí? Entonces, este orificio uretral es el encargado de conducir a los espermatozoides, o bueno, mejor dicho, al semen. Mañana vamos a ver qué es el semen. Es el encargado de conducir al semen hacia el aparato reproductor femenino para que los espermatozoides inicien su recorrido a través de dichos órganos y puedan encontrarse con un óvulo para fecundar, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí tenemos dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. A los cuerpos cavernosos los atraviesa una arteria, ¿sí? Denominada arteria esponjosa, perdón, cavernosa, ¿sí? Y al cuerpo esponjoso lo atraviesa el orificio uretral. También mañana vamos a ver que esta uretra es la encargada de conducir tanto orina como semen, ¿sí? Mañana veremos cuál es la cosa, ¿sale? A ver, entonces, no nos quiere hablar sobre los tamaños promedio de dicho aparato. Sí, pues miren, eso es una cuestión genética, ¿eh? A ver, ¿qué hora es? Vamos a dejarlo, sí, porque tenemos dos cosas por ahí pendientes. En la clase anterior me habían preguntado por los hermafroditas, y sí quiero platicar de eso cuando nos toque ver al aparato reproductor femenino. Y bueno, sí, sobre el tamaño de este aparato también lo vamos a platicar mañana. Sí, pero les voy adelantando, es puramente genético, así que ya no lo van a poder modificar. Sí, ya mañana platiquemos al respecto. No aparece lo de las células de Lineage. Bueno, ahorita lo subo otra vez, ¿eh? Ahorita lo subo de nuevo para que lo puedan ver. A ver, cuando no hay erección, ¿a qué se debe? Mañana platicamos también de eso, ¿sí? Mañana platicamos de eso para que no quede duda por ahí. ¿Cuál es la función del cuerpo esponjoso? Pues producir la erección, ¿sí? Porque acuérdate que aquí están estas arterias que irrigan, llenan estos espacios vacíos y aumentan el volumen, ¿sí? Produciendo la erección. ¿El prepucio para qué sirve? Pues es un epitelio de revestimiento. Ok, mañana retomamos esto, ¿sí? Porque ya se nos está acabando el tiempo. Mañana retomamos esto